Bienvenidos nuevamente a Economía para Todos. Mónica Muñoz Nájar los está acompañando en esta hora de información económica. Vamos a seguir ampliando la información sobre los efectos que tiene el paro de transporte de carga. De hecho, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, AGAP, ha sacado un comunicado en el cual resaltan el impacto que está teniendo el paro sobre el sector agrario. En primer término, rechazan todo acto de violencia y afectación al libre tránsito en el marco que se puede estar dando en el marco de este paro y señala que las protestas tienen un alto impacto negativo sobre el sector agrario, pues afectan el acceso de los productos a diferentes mercados y esto puede llevar a pérdidas en toda la cadena agraria, desde el productor hasta el agroindustrial y agroexportador, lo que podría generar más desabastecimiento para la población. Además, señalaron que la cadena agroexportadora, que está compuesta en su mayoría por pequeños productores, se ve seriamente afectada al verse imposibilitados de trasladar sus productos hacia las diferentes plantas de procesamiento, puertos y aeropuertos en nuestro país, considerando que estamos en plena temporada de cosecha de arándanos, uvas, mango, espárragos y otros. Exhortan al final a las autoridades a poder llegar a acuerdos con los transportistas y dar solución al paro. En tanto, es obligación del gobierno resolver los conflictos que vienen ocurriendo en distintas regiones del país. Para profundizar esta información sobre el impacto que está teniendo el paro de transportistas sobre el sector agrario, nos acompaña Gabriel Amaro. Él es director ejecutivo de AGAP. ¿Qué tal, señor Amaro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias por aceptar. Vamos a dar inicio, si nos podría dar una idea de AGAP, a quienes representa, para que los que nos están viendo en sus casas puedan entender el enfoque, digamos, que tiene esta problemática. Nosotros representamos a asociaciones, gremios de agricultura, tanto para la agroexportación como para el mercado local y agroindustrial, ¿no? Tenemos entre nuestros asociados a cientos de productores de productos de primer nivel como uva de mesa, mango, arándanos, cítricos, espárragos, granada, entre otros, paltajás también, ¿no? Y articulamos con una serie de asociaciones de productores pequeños y medianos de todas las regiones del país. Excelente. Y considerando esto, coméntenos cuál es el impacto que está teniendo el paro de transporte de carga sobre sus representados, sobre los agremiados de AGAP. Mira, primero, el paro es un paro de transporte de carga y me parece que también se han plegado algunas asociaciones de transporte interprovincial. Esto afecta primero al mercado nacional, porque hay productos que no están llegando a los mercados. Ya ustedes mismos han sacado una serie de informes donde hay no solo un desabastecimiento ya en los mercados porque está entrando menos producto, sino un alza de precios entre 25 y 30% que afecta directamente al ciudadano, al ama de casa. Por otro lado, la exportación agraria principalmente es de productos frescos. También hay agroindustriales, evidentemente, pero los más afectados son los frescos, que tienen poco tiempo de vida si es que no siguen su proceso natural, desde la cosecha, la preparación, la poscosecha en las plantas de poscosecha y los envíos a los diferentes mercados nacionales y principalmente internacionales, ¿no? A través de contenedores para los puertos o los aeropuertos del país, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar de la tremenda afectación que tenemos en este momento, por ejemplo, en la región de Piura, donde estamos en plena cosecha de uva, plena cosecha de mango y otros cultivos, no se puede llevar los productos al puerto, ¿ya? Porque no hay posibilidades de transportarlos. Las plantas procesadoras están cargadas de producto, no se están pudiendo cosechar más porque ya no hay dónde almacenarlos. Y no solamente afectas a las empresas, a los agricultores, a los agroexportadores, sino a toda la cadena y a los trabajadores que viven de estos puestos de trabajo, ¿no? Entonces la afectación es muy grande, tanto para el consumidor
para los productores como también para los trabajadores del sector agrario. Y justamente como usted señala, muchos de estos productos son frescos y no es que puedan esperar muchos días. Además, supongo que hay contratos que se tienen que cumplir con los compradores, así que también por ahí hay un problema. Respecto a algunos productores agrarios en algunas regiones del país, también se han plegado al paro o han, digamos, entrado también en una situación de paro, sobre todo en la región sur del país. Ahí, ¿cuál es la problemática que están viviendo estos agricultores que también se han plegado y han visto necesario dar estas medidas de fuerza? Lo que sucede es que estamos frente a una crisis mundial agroalimentaria y el gobierno no ha tomado las medidas adecuadas en el momento adecuado para poder sobrellevar esta crisis. Esta crisis se suma a una serie de promesas del gobierno que no han sido cumplidas para los pequeños agricultores, como por ejemplo la compra de la urea, ¿no? Que ha afectado el mercado nacional, porque el gobierno hace un año prometió comprar urea para el pequeño agricultor y ya lleva el cuarto proceso que también va a quedar trunco y no va a poder ser efectiva esta promesa. Entonces, ¿qué sucede? El agricultor que no tiene dinero para enfrentar este sobreprecio que existe en el mercado global de fertilizantes, no ha podido ponerle fertilizante correcto o adecuado o en la cantidad suficiente a su cultivo y o ha sembrado menos o ha tenido menor productividad. Eso ha afectado también la economía de su familia. Acordémonos que los mercados nacionales en su mayoría están atendidos por la agricultura familiar. El gobierno sí hizo una cosa positiva, pero tarde, ¿no? Implementar el bono para comprar fertilizantes, ¿no? El fertiabono. Pero todavía no está llegando a todos los agricultores. Recordemos que son más de 2 millones de pequeña agricultura en el país y creo que ha llegado, y creo que la base de datos recién tiene 900.000 productores, ¿no? Y evidentemente les ha llegado mucho menos todavía el fertiabono. Este es un buen esfuerzo, pero todavía insuficiente. No sé que la ministra de Agricultura está buscando mecanismos para resolver o atenuar estos efectos de la falta de acción. Recordemos que hemos tenido 6 ministros de Agricultura en 14 meses de gobierno y es imposible manejar así un sector tan importante como el sector agrario. ¿Y cuáles son, digamos, las medidas que están faltando? O se ha señalado que se están contemplando algunas otras medidas, pero ¿cuáles son las medidas que necesita el sector agrario para poder atender las múltiples demandas que se tienen, ¿no? Obviamente, parte de la solución al paro va a pasar por una solución a los transportistas de carga interprovinciales, pero en el caso de la agricultura, ¿cuáles son las medidas que están faltando? La primera es acelerar el proceso del fertiabono, no seguir dando promesas que van a incumplir porque el Estado no sabe comprar ni nunca ha comprado este tipo de abono en estas cantidades, de la urea, por ejemplo. Entonces, que se dedique a dar el subsidio directo al pequeño agricultor que lo requiere con urgencia, entender que la agricultura no solamente es urea. Para hacer la producción agraria se requieren más de 10 o más tipos de fertilizantes distintos dependiendo del cultivo y del momento en que esté el cultivo, ¿no? Pueden ser cultivos transitorios, pueden ser cultivos en la sierra, en la costa, en la selva, o cultivos de frutales o de exportación. Cada uno tiene un tratamiento totalmente distinto, depende también de la modalidad de riego que tiene. Otro tema que es urgentísimo es mejorar toda la regulación agraria. Está afectando tanto al pequeño agricultor que está en cooperativas, por ejemplo. El reglamento de cooperativas todavía no se modifica, no sale. Es una deuda que se tiene con la pequeña agricultura que no le permite avanzar. Por ejemplo, se derogó la ley de promoción agraria y se le quitó el carácter promotor a la agricultura moderna formal, cosa que se tiene que recuperar. Toda la regulación transversal que afecta al sector agrario ¿ya? No tiene un carácter competitivo ni de disminuir riesgos ni sobrecostos, toda la regulación que pasa por el sector agrario. Acuérdate que estamos sometidos no solamente a regulación propia agraria, sino también a regulaciones de seguro, regulaciones ambientales, regulaciones tributarias, etcétera, etcétera, que requieren darle la forma para esta actividad que es esencial y estratégica para los países.
Al sector agrario no se le está considerando como lo que es, como un sector esencial. Esto ha sido mostrado en la reciente pandemia, en la actual pandemia del COVID, donde todos los países procuraron darle todas las facilidades y darle sostenibilidad a su agricultura. Mira, la FAO, el Banco Mundial y diversos organismos internacionales expresamente dicen que se le tiene que dar sostenibilidad no solamente a la agricultura familiar, sino a la agricultura empresarial y fomentar el libre comercio entre los países, porque todos los países somos complementarios. Por suerte, el Perú es un país que tiene altas productividades, que es ideal para la agricultura y tenemos una balanza alimentaria positiva, ¿no? Eso nos permite traer divisas, generar empleo formal y desarrollar extensiones de terreno, siempre y cuando el gobierno siga invirtiendo, por ejemplo, en riego, en darle sostenibilidad a riego en zonas de la sierra, en zonas de la costa, así como la integración de esa pequeña agricultura a las cadenas modernas agrarias. Sí, muchas gracias, señora Amaro. Entonces hay una tarea pendiente para revisar la regulación del sector agrario, además de cumplir con todas estas promesas para la mejora de las condiciones de los agricultores. Nos ha acompañado Gabriel Amaro, el director ejecutivo de AGAP. Es momento de ir a un corte y volvemos en unos minutos con más información aquí en Economía.